Bienvenidos al área de comunicación. Este video está relacionado a la clase de Aprenda en Casa que se transmite por Radio Nacional, dirigido a los estudiantes del primero y segundo grado de secundaria, que corresponde a la semana 33. Estas 2 semanas trabajaremos la experiencia de aprendizaje, promovemos acciones en favor de las niñas, adolescentes y mujeres, no a la violencia. El título de la sesión es Elaboramos el planificador de un cuaderno de campo, considerando el propósito, la competencia y las capacidades que aquí se muestran, donde tu evidencia o reto es elaborar el planificador de un cuaderno de campo, en el que describe y explica acciones o prácticas para prevenir y contrarrestar la violencia contra las niñas y mujeres en los espacios de convivencia familiar. Aprenderás a planificar un cuaderno de campo. ¿Cómo aprenderás? Conociendo las características de un cuaderno de campo, identificando su propósito comunicativo y su estructura, así como los procesos para su planificación. Ahora te invito a reflexionar a partir de estas preguntas. Por ejemplo, responder a la interrogante: ¿cuál será el propósito de un cuaderno de campo? Para lograr el propósito de esta sesión, realizaremos 2 actividades. Primero, conocerán las características de un cuaderno de campo. Van a identificar el propósito comunicativo y su estructura. Segundo, van a realizar el planificador del cuaderno de campo que van a elaborar. Empecemos con la primera actividad, conociendo un cuaderno de campo. ¿Qué es un cuaderno de campo? Es un documento donde se registran las observaciones realizadas ante una situación o experiencia. ¿Y cuál es el propósito comunicativo? Registrar datos diversos de actividades realizadas durante el trabajo de indagación o investigación. Para esta sesión el propósito será registrar acciones o prácticas que observan en su familia para prevenir y contrarrestar la violencia contra las niñas y mujeres. Un cuaderno de campo se caracteriza por ser una herramienta de investigación basada en el método científico. Por ello, generalmente es empleada por arqueólogos, biólogos, geólogos, etc. Registrar actividades interesantes para el autor, como por ejemplo actividades de su vida diaria, ejemplo un diario, actividades de un experimento, datos de un viaje, entre otros. En cuanto a la estructura tenemos la portada. Aquí se considera el título y los datos personales. Pon en juego tu creatividad para que tenga un impacto visual. El propósito. Tercero, un registro de datos y evidencias. Y finalmente, una conclusión. Procesos para elaborar un cuaderno de campo. Primero, ten un cuaderno o recopila 12 hojas para hacerte uno. Segundo, enumera las páginas a partir de la tercera hoja. Tercero, en la primera hoja, consigna los datos personales y un título alusivo al tema. Por ejemplo, podría ser respetando los derechos de las personas en mi familia, promoviendo el respeto a las niñas y mujeres en mi familia, convivencia y equidad en mi familia. Cuarto, en la segunda hoja escribe el propósito de tu cuaderno de campo. Para nuestro caso, el propósito será para registrar acciones o prácticas que observan en su familia para prevenir y contrarrestar la violencia contra las niñas y mujeres. Pueden comenzar así. Quinto, a partir de la tercera hoja, escribe la fecha en la que se registran tus apuntes. Pueden considerar este formato. Sexto, luego registra tus observaciones e incluye dibujos e imágenes. Finaliza tu cuaderno escribiendo una conclusión sobre esta experiencia en la última hoja. Puedes finalizar, por ejemplo, diciendo: este cuaderno me permitió saber más sobre los derechos de las niñas y la mujer. Estos procesos con más detalle veremos en la siguiente sesión, en la etapa de la textualización. Ahora que conocemos qué es un cuaderno de campo, su propósito, sus características y la estructura, así como los pasos de su elaboración, pasemos a la segunda actividad: elaborar el planificador de un cuaderno de campo. Ten en cuenta que el cuaderno de campo que vas a escribir debe registrar acciones o prácticas que realizan su familia para hacer frente a la violencia contra la mujer. Observemos la ficha de planificación con la que ustedes vienen trabajando en las diversas actividades retadoras. Antes de desarrollar la planificación, les invito a que investiguen y lean acerca de los tipos de violencia que se dan contra las niñas y mujeres e identifiquen cuál o cuáles son las que se manifiestan en su familia. Con esta información pueden concluir con el planificador de su cuaderno de campo, resolviendo las siguientes preguntas orientadoras.
Escribiré un cuaderno de campo. ¿Con qué intención vas a escribir el cuaderno de campo? La respuesta a esta pregunta es la intención comunicativa o propósito comunicativo de tu cuaderno de campo. ¿Quiénes leerán el cuaderno de campo que van a elaborar? Aquí deben definir quiénes serán los lectores de tu cuaderno de campo que vas a elaborar. ¿Qué es lo que vas a informar en el cuaderno de campo? Aquí van a describir acerca de lo que van a registrar, las acciones que realizan sus familias para evitar, contrarrestar la violencia contra las niñas y las mujeres. ¿Qué tipo de lenguaje vas a usar? Definir el tipo de lenguaje que vas a usar tomando en cuenta a quiénes va dirigido. Recuerda que debe ser de fácil comprensión. La actividad retadora de esta semana es elaborar su planificador de su cuaderno de campo, para el cual tendrán en cuenta estos criterios de evaluación. Hasta la próxima sesión, estimados estudiantes.